Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, aquel que mi vida cambió. Sí, Señor, tú eres el Rey de nuestra vida. Te reconocemos como nuestro Dios y Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que harás. Bendito eres tú, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos en esta mañana, te damos gracias porque estás vivo y presente en medio de nosotros. Gracias, Dios, porque no nos abandonas. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por este nuevo día que está iniciando. Gracias, Señor. Por la vida, Dios, gracias, gracias por esta oportunidad de vivir, por esta oportunidad de estar en tu presencia. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres Rey, porque tú eres el Señor de nuestra vida. Muchísimas gracias, Señor. Gracias de todo corazón. Hoy queremos bendecir y glorificar tu nombre. Hoy queremos exaltar tu nombre santo y poderoso. Por eso venimos a primera hora del día,
a postrarnos delante de tu presencia, a entregar todo lo que somos, lo que tenemos, todo lo que queremos ser delante de ti. Bendito eres, Señor Jesús. Glorificado eres, Señor Jesús. Santo, santo eres tú. Bendito eres, Señor Jesús. Te damos gracias, te bendecimos, porque tú eres el Santo, poderoso. Gracias, Dios, en esta hora de la mañana. Te glorificamos, te alabamos, exaltamos tu nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendito eres tú, Señor Jesús. Santo eres tú, Señor. Hermano, yo te invito para que en este momento hagamos juntos esta oración de sellamiento delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hecho o acontecimiento a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos vamos a mover hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo, rompemos toda interferencia y acción del maligno y te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, de San Gabriel, de San Rafael y de toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestra casa y todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos que generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, piso, el aire que respiramos, y en fe cubrimos a toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día, las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de todos los nuestros. Con tu sangre poderosa, Señor Jesús, sellamos cualquier medio de transporte que utilicemos durante este día y durante esta jornada. Sella, Señor Jesús, las vías y carreteras que transitaremos. Sella cada uno de los automóviles, cada uno de los transeúntes que nos encontremos en las calles y en las carreteras. Sella los aires, Señor Jesús, por donde estaremos transitando hoy también. Para que con tu sangre preciosa seamos sellados y limpios de todo lo malo. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu vida, por tu sangre, ya que gracias a ella hemos sido salvados y estamos siendo preservados. Te pedimos que tu sangre bendita nos llene de tu paz, que nos inunde de vida, de amor y de misericordia. Que esta sangre bendita descienda ahora con poder y autoridad en nosotros y en cada uno de los nuestros. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Dios, en esta mañana, porque estás con nosotros, porque no nos dejas solos, porque tú caminas con nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Dios, por lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Bendito eres tú, Señor. Glorificado eres tú, Señor. Santo eres tú, Dios. Gloria, gloria, honor, poder y majestad a ti. Bendito eres, Señor. Alabamos tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes,
arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímeles, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos, que para la perdición de las almas vagan por el mundo entero. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que para la perdición de las almas vagan por el mundo entero. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que para la perdición de las almas vagan por el mundo entero. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímeles, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que para la perdición de las almas vagan por el mundo entero. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímeles, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que para la perdición de las almas vagan por el mundo entero. Amén. ¿Quién como Dios? nadie como Dios, 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímeles, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que para la perdición de las almas vagan por el mundo entero. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, 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 ¿Quién como Dios? nadie como Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímeles, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tu, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que para la perdición de las almas vagan por el mundo entero. Amén.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímeles, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que para la perdición de las almas vagan por el mundo entero. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímeles, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que para la perdición de las almas vagan por el mundo entero. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímeles, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que para la perdición de las almas vagan por el mundo entero. Amén. En esta hora de la mañana, Señor, glorificamos, exaltamos, bendecimos tu nombre, y en tus manos dejamos puestos, Señor, todas nuestras inquietudes, nuestros deseos, pensamientos, palabras, acciones, los deseos de nuestra familia, los proyectos, para que seas tú llenando de tu gracia, de tu amor, de tu ternura y de tu poder. Espíritu Santo de Dios, ven a fluir y a moverte en nosotros y en nuestras vidas. Hoy, Señor, sabiendo que estás vivo, presente, que estás realmente resucitado en medio de nosotros, te suplicamos, Señor, que nos llenes de tu poder y de tu ternura, que infundas hoy el fuego de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Llénanos, Señor Jesús, de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Sople, Espíritu Santo de Dios, en nuestra vida, con poder y con autoridad. Ven y llénanos, Señor Jesús, de tu amor y de tu presencia. Ven, Santo Espíritu de Dios, a moverte en nuestra vida. Hoy suplicamos, Señor, que por el poder de esta sangre bendita que se derramó en la cruz del Calvario, que por el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, que se está derramando en nosotros, en nuestras vidas, queremos ser llenos, fortalecidos y ungidos. Llénanos más y más de tu poder y de tu unción. Sopla tu Espíritu Santo aquí y ahora, con poder y con autoridad. Espíritu Santo de Dios, inúndanos de tu gracia, inúndanos de tu poder. Santo Espíritu de Dios, haz tu obra, y que esta sangre de Jesucristo, que se derramó en la cruz del Calvario, que esta sangre de Jesús, que brota como ríos de sangre, purificando, lavando y llevándose enfermedades, cualquier contaminación que pueda dañar el cuerpo o el alma, pase ahora sanando y liberando nuestro ser. Sabemos, Señor Jesús, que de tu presencia eucarística brotan ríos de amor y de misericordia. Llénanos, Señor Jesús, de tu poder y de tu unción. Que tu sangre bendita nos inunde en este momento y haga retroceder cualquier influencia del mal o del maligno que nos quiera dañar o perturbar a nosotros o a los nuestros. Haz, Señor Jesús, que por el poder de tu sangre bendita y poderosa, todo daño en el cuerpo o en el alma quede destruido ahora. Todo tumor o malformación que quiera dañar los cuerpos o las almas, por tu sangre bendita y poderosa, esté siendo calcinado y triturado. Por tu sangre bendita y poderosa, Señor Jesús, sabemos que estás vivo y presente en medio de nosotros. Dios de amor, creemos que tu sangre tiene poder para sanar, para liberar, para restaurar. Destruye, Señor, cualquier microorganismo, todo virus y toda bacteria que quiera dañar nuestro cuerpo, que quiera afectar nuestra salud. Sánanos, Señor Jesús, porque tienes el poder para hacerlo. Sánanos con tu poder y sánanos con tu unción, Dios. Sabemos que tienes el poder para sanar, para liberar,
alabar y para bendecir. Bendito eres Dios, te glorificamos. Sangre preciosa me lava. Sí, Señor, y tu sangre preciosa me Tu libera. sangre preciosa me libera. Tu sangre preciosa me restaura. Y dígalo, cae sobre mí. Cae sobre mí. Y cae sobre mí. Cae sobre mí. Tu sangre preciosa me lava. Dígalo como es, tu sangre preciosa me Tu libera. sangre preciosa me libera. Tu sangre preciosa me restaura. Y cae sobre mí. Cae sobre mí. Y cae sobre mí. Cae sobre mí. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Y se rompen las Se cadenas. rompen las cadenas por tu unción. Hermano, hermano, dígalo en fe. Soy libre. Soy libre. Se rompen las cadenas por tu unción. Soy libre. Soy libre. Se rompen las cadenas por tu unción. Vamos a sellar nuestra vida y nuestra familia con esta sangre bendita y poderosa. Cada uno pronuncia su nombre completo y apellido. Decimos, yo me coloco a los pies de Jesucristo, me rindo a su señorío, me ato a su santa voluntad, me amarro con los lazos infinitos de su amor y de su misericordia. Abro mi corazón de par en par para que penetre y invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sea limpio de odio, de resentimiento, de temores, de angustia, de tristeza, de soledad, de palabras hirientes, de recuerdos dolorosos. Yo sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Yo sello mi alma en la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Yo sello mi mente y mi voluntad en la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Yo sello mi pasado, mi presente y la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Sello con la sangre de Jesucristo a toda mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos, para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesucristo el Señor huya toda fuerza del mal. Aplico la sangre de Jesucristo el Señor en mi casa y en todos los que la habitan. Derramo la sangre de Jesucristo en mi trabajo, en mi negocio, para que queden sellados y ninguna potencia del maligno pueda venir a hacerme daño, a perturbarme a mí o a los míos. En esta sangre bendita y poderosa estoy siendo sellado, estoy siendo liberado. Bendito y glorificado eres tú, Señor Jesús, por este momento de oración en tu presencia. Bendito y glorificado eres tú, Señor Jesús, por esta sangre bendita que se ha derramado del Calvario, por esta presencia eucarística que purifica, que lava, que renueva. Bendito eres tú, Señor. Te amamos y te glorificamos por este instante en tu presencia. Santo, santo eres tú, Señor. Te amamos y te glorificamos por todo lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Quiero recordarles a todos antes de la bendición que hoy iniciamos el trigo a la Santísima Trinidad. 3 noches de oración clamando a esta Santa y Eterna Trinidad que nos acompañe y nos bendiga
y nos guarde de todo mal y peligro. Los que se puedan poner de rodillas, háganlo con fe y con reverencia, para que el mismo Jesús imparta su bendición en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros y nuestras familias. Por eso hoy vengo a tu manantial a recibir tu bendición, a sanar mi corazón y en adoración puedo contemplar tu gloria. Tú me aceptas como soy, has escuchado mi clamor. Por eso hoy vengo a tu manantial a recibir tu bendición, a sanar mi corazón y en adoración puedo contemplar tu gloria. Tú me aceptas como soy, has escuchado mi clamor.